ya lo sé configurar, pero todo tiene su tiempo. Por eso siempre les pido que vengan antes. ¿Y con? A reunião está sendo agora transmitida em Facebook. En este momento, Grudeva ya está en vivo. Sim. Ya está. Hare Krishna. Bueno, aqui estamos para uma live com vocês e com muito gosto, Prabhu Chitrak me ha invitado e Nitai Gaurananda, também Mahasundari, estão ajudando a fazer a transmissão. E hoje vamos falar de um tema que é muito interessante no caminho del yoga, que é a determinação. Determinación la determinación como la determinación como una herramienta para el cultivo del yoga. En Bhakti Yoga nosotros somos motivados, entusiasmados para seguir de una manera muy disciplinada. Todo el yoga, todo el sistema de yoga desde Patanjali hace la exigencia que el yogi se vuelva muy disciplinado y pueda practicar de una manera muy regulada. Cuando tratamos de Bhakti Yoga, la determinación firme, el mantener el foco es muy importante. Y en el Bhagavad Gita, tal como es, Krishna presenta en 2 versos este tema que é chamado de Vyavasayatmika Buddhi. Buddhi significa inteligência e Vyavasayatmika significa enfocado, significa muito determinado, fija. Então, a inteligência del practicante de Bhakti debe de ser Vyavasayatmika. O sea, debe de ser muy enfocada en el objetivo. El objetivo del yoga, del proceso de yoga, el objetivo es samadhi. En el proceso de bhakti, el objetivo es Krishna Prema Bhakti. Entonces, cuando analizamos nuestro camino de yoga, de Bhakti Yoga, y estudiamos las instrucciones de los maestros, vamos a encontrar que ellas están de acuerdo con la instrucción máxima del maestro de los maestros, Krishna. Y Krishna presenta en Bhagavad Gita dos versos, ambos del capítulo 2, cuando él presenta su teoría de Nishkama Karma Yoga o Buddhi Yoga. En el desarrollo del capítulo 2, Krishna presenta el resumen del capítulo, el resumen del libro, perdón, en este capítulo. Y lo hace de una manera muy secuencial,
una manera muy disciplinada también, sistemática, con 5 divisiones. Las 5 divisiones de este capítulo son introducción, después jnana o conocimiento, después sakama karma yoga, después niskama karma yoga. Y en el final, la última división es llamada de samadhi. Entonces, estos son los temas de Bhagavad Gita en se tratando de conocer el flujo de la filosofía del Bhagavad Gita. Los versos que vamos a estudiar hoy son de la sección número 4, de la sección que trata de Buddhi Yoga o Nishkama Karma Yoga. Son sinónimos. Buddhi significa inteligencia y Nishkama Karma Yoga significa la acción karma hecha sin apego a los frutos de la acción. Y para desapegarse del fruto de la acción, uno tiene que desarrollar conocimiento, o mejor, tiene que obtener conocimiento, el conocimiento trascendental. Entonces, estos 2 versos que vamos a estudiar hoy describen el primero que es el verso 41 del capítulo 2, va a decir que aquel que practica Bhakti Yoga y que está muy conectado con el flujo filosófico de la evolución del pensamiento de la filosofía de Bhagavad Gita, que empieza con las dudas de Arjuna que van a despertar en Krishna el interés por explicar el conocimiento trascendental. Entonces, jnana el conocimiento trascendental, después va a explicar la acción, porque es muy natural que después de obtener conocimiento, uno va a trabajar, va a ejecutar este conocimiento en la práctica. Entonces, el conocimiento trascendental adquirido va a producir trabajo, pero Krishna, en su capítulo 2 de Bhagavad Gita, presenta primero el tema Sakama Karma Yoga. Sakama Karma significa el trabajo con una visión muy enfocada en los frutos de la acción. Por eso es llamado de Sakama. Kama significa deseo y Sa significa con. Entonces, Sakama significa, Sakama Karma significa la acción karma que es motivada por los deseos de uno. Y Krishna va a explicar eso del verso 31 hasta el verso 38 del capítulo 2. Del verso 39, Krishna empieza a explicar Nishkama Karma Yoga. Y nuestros versos de hoy, los 2 que elegimos para estudiar hoy, están en esta sección. El verso 41 que es Vyavasayatmika Buddhi Ekeha Kurunandana Bahushakahyanantascha Buddhayo Vyavasainam. Un momentito, porque tengo aquí el Bhagavad Gita en portugués. Voy a pedir a un devoto que me acompaña para traer el Bhagavad Gita en español, que está en otro cuarto aquí. Un momentito, ya viene. Gracias.
Ahora lo tengo en español. Y este verso va a describir dos cosas interesantes. Vyavasayatmika buddhi, y que es la inteligencia enfocada, y va a describir para Arjuna que esta clase de inteligencia es ekha, así, muy enfocada, muy direccionada y muy resuelta. Pero la inteligencia de aquellos que no están, que son irresolutos, tiene innumerables ramificaciones. Bahu Shaka. Bahu Shaka significa innumerables ramificaciones. Entonces, la traducción de Srila Prabhupada para este verso es: aquellos que están en este sendero son muy resueltos y su objetivo es uno. Oh amado hijo de los oscuros, la inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. Entonces, aquí, Krishna está presentando el tema de una manera que enfatiza la importancia de la determinación de mantenernos el foco, mantenernos el foco en nuestro objetivo, en nuestro sadhya. Si nuestro sadhya es desarrollar amor puro por Krishna, necesitamos desapegarnos del mundo material, de los frutos de las acciones que practicamos cuando vivimos en este mundo material. Entonces, Krishna enfatiza eso en el verso 41, y Prabhupada va a explicar el tema fe, Shraddha. En su significado, Prabhupada explica cómo el proceso de la conciencia de Krishna puede elevar uno a la plataforma máxima de Samadhi. Y Prabhupada denomina, o mejor, Prabhupada explica que la denominación para esta plataforma, para el proceso que eleva uno a máxima perfección, es llamado de Vyavasayatmika Buddhi. Nuestro tema de hoy, determinación firme. Ahora vamos a pasar para el verso 44. Y en el verso 44, Krishna va a decir lo que puede sacar la atención de uno, de su foco, de su sadhya, de su objetivo. Y va a apuntar dos grandes problemas que uno debe de estar atento para no caer en esta trampa. El verso 44 va a decir: Bhoga Ishvarya Prashaktanam Tayapahrita Chetasam Vyavasayatmika Buddhi. La misma expresión del verso 41. Allí, en el verso 41, Vyavasayatmika Buddhi fue presentada en la primera línea del verso. Aquí viene en la tercera línea del verso, y entonces concluye: Vyavasayatmika Buddhi Samadho Navidyate. O sea, para aquellos, voy a leer en español para que se quede más claro.
en la mente de aquellos que están demasiado apegados al goce de los sentidos y la opulencia material, y que están confundidos por esas cosas, no se presenta la determinación resuelta de prestarle servicio devocional al Señor Supremo. Entonces, sí, en el verso 41, Krishna ha dicho que en este proceso uno debe de enfocarse para mantener su inteligencia vyavasayatmika, así, muy enfocada. Y apunta que aquellos que no están en el proceso de bhakti, en el proceso de Buddhi Yoga, de Nishkama Karma Yoga, que que pueden dejar llevarse por los frutos de sus acciones. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos tienen su inteligencia bahushaka. Y en español sería una inteligencia con innumerables ramificaciones. Bueno, ¿cuáles son los dos puntos que Krishna recomienda que el bhakta se quede atento para mantener el enfoque? Evitar el goce de los sentidos y evitar la opulencia material. Pero no solamente evitarlos de una manera así, como muy pragmática o muy fanática, pero evitar dejarse involucrarse o dejarse, momentito, dejarse confundir con esas cosas, con esas dos cosas. Aquellos que se involucran en demasiado con esas dos cosas y se confunden con ellas. Entonces uno debe de estar atento. Toda la propuesta de goce de los sentidos debe de estar dentro del proyecto de Bhakti. O sea, todo que se va a comer debe se de ofrecer a Krishna. Así, todo que es goce de los sentidos debe de ser Krishna Prasadam. Krishna Prasadam significa la misericordia de Krishna. Lo que Krishna va a darnos después que él propio ha disfrutado. Entonces Krishna recibe, disfruta y nos regala como prasada. Esta clase de goce de los sentidos liberta-nos. Al contrario del goce de los sentidos, que es logrado con apego y que nos confunde, el goce de los sentidos que viene del proceso de Bhakti nos liberta. Es capaz de libertarnos de los enredamientos materiales. Ese significado para este verso 44, el significado de Prabhupada, tiene como 6 líneas y es muy bonito y muy profundo. Él va a describir porque en el verso, la última línea dice Samadho Navidyate, o sea, uno no crea una determinación resuelta para prestar servicio a la Suprema Personalidad de Dios, porque su mente está involucrada con el goce de los sentidos, con la opulencia material. Entonces,
Él no se queda con una con determinación resuelta. Y por eso, Samadao Navidete no logra la ecuanimidad. Miren, por favor, o escuchen mejor, que dice Prabhupada en su significado. Samadhi significa mente fija. El diccionario védico, el Nirukti, dice Samyag adiyates min atmatattva yathatmyan. Se llama Samadhi al estado que se alcanza cuando la mente se encuentra en la comprensión del ser. El Samadhi nunca es posible para las personas que están interesadas en el disfrute material de los sentidos, ni para aquellos que están confundidos por esas cosas temporales. Ellos están más o menos condenados por el proceso de la energía material. Miren que Prabhupada es muy cuidadoso, cuida de nosotros para que podamos estar libres de la confusión mental. Por eso, él nos dice con mucha claridad que Samadhi, que significa mente fija, no se puede lograr si estamos siempre confundidos con la opulencia material y con el goce de los sentidos. Y Samadhi corresponde a conciencia de Krishna. Krishna presenta la palabra Samadhi. Prabhupada ha presentado conciencia de Krishna. Y también se conoce a eso como conciencia divina. Y también se comprende que es el resultado de todas las clases de yoga. Todos los procesos de yoga visan obtener la autorrealización máxima. Y el proceso de máxima autorrealización es Samadhi, conciencia de Krishna para Bhakti, conciencia divina. Entonces, estamos estudiando un concepto que nos lleva a comprender que si deseamos alcanzar nuestro sadhya, que es nuestro objetivo, a través de nuestro proceso de sadhana, entonces debemos de mantener la mente, la inteligencia, en la clase de inteligencia llamada Vyavasayatmika, o sea, enfocada en el propósito. Ekeha, en el único propósito, el único objetivo. Y esta determinación firme, que también es llamada de firmeza, en el capítulo 13 de Bhagavad Gita, cuando Krishna describe para Arjuna lo que es conocimiento, él describe firmeza como conocimiento. Y firmeza es esta determinación. De Krishna hasta nosotros pasamos también por algunos grandes maestros como Rupa Goswami. Y Rupa Goswami, que escribió algunos libros, ha escrito el Bhakti Rasamrita Sindhu. Y en el Bhakti Rasamrita Sindhu, él presenta el proceso de devoción y muy detalladamente. En otro de sus libros, el Upadeshamrita, Rupa Goswami también presenta el camino de una manera muy práctica, muy pragmática, para que uno pueda aprender cómo hacer la dinámica, el tránsito
en el proceso de yoga, evitando lo que es peligroso y aceptando lo que es favorable. Y en el verso 3, en el verso 3 de Upadeshamrita, Rupa Goswami va a decir Utsaha Nishchayat Dhairyat. Dhairyat, que es presentado como paciencia, es también una clase de firmeza, es también una clase de determinación. Uno debe de tener paciencia, aunque muy determinado a seguir en el proceso, debe de tener paciencia. Y Rupa Goswami ha dicho, eso debe de ser hecho con un estado mental favorable. ¿Y cuál sería este estado mental favorable para mantener el entusiasmo y también la paciencia? De acuerdo con Rupa Goswami, el estado mental es nishchaya, o sea, es esforzarse con entusiasmo y con confianza. Confianza es el estado mental que uno debe de tener para dedicarse con entusiasmo. Hay otros tres, un momentito, principios más. Otros tres principios más, que serían actuar de acuerdo con los principios regulativos, los principios de Shravana, Kirtana, Vishnu Smaranam, etc. Los principios regulativos de Bhakti. Entonces, actuar con de acuerdo con los principios regulativos, tat karma pravartana. Eso sería el término en sánscrito. Y entonces, sanga tyaga, o sea, dejar la asociación con los materialistas, la asociación que hace propaganda para nosotros del paradigma materialista, que es una grande amenaza para nuestra estabilidad en la conciencia de Krishna. El paradigma materialista, con toda su ciencia, cultura, arte, en el paradigma materialista, el goce de los sentidos es incentivado. Si el goce de los sentidos es incentivado, ya sabemos, porque Krishna ha dicho en Bhagavad Gita, en el verso 44 del capítulo 2, que estudiamos hoy, que si uno se dedica a Bhoga Aishvarya, entonces Samadho Navidyate, no va a alcanzar Samadhi, no va a alcanzar estabilidad. Por lo tanto, es muy peligroso la asociación con aquellos que siguen el paradigma materialista, con todos los ismos que demuestran la identificación con el cuerpo material. Sabemos, hay muchos ismos en todas las clases de la cultura humana, en todas las características de la cultura humana, hay algún incentivo para un determinado ismo. Y todos estos ismos son alimentados por el paradigma materialista. Y Rupa Goswami, en su libro Upadeshamrita, va a decir que hay un principio que debemos de seguir para mantenernos determinados, que es no tener asociación con aquellos que siguen el paradigma materialista. Después ven dejar seguir los pasos de los acharyas anteriores, los acharyas que fueron muy bien exitosos en el proceso de Bhakti,
que lograron samadhi, lograron conciencia divina, lograron conciencia de Krishna. Prabhupada ha explicado toda su filosofía usando la expresión conciencia de Krishna. Él quería que nosotros comprendiéramos que somos almas espirituales, que somos capaces de desarrollar conciencia divina y que por lo tanto debemos de trabajar para adquirir nuestra capacidad máxima de conciencia, que es conciencia de Krishna. Entonces, abandonar la compañía de los devotos, o mejor, de los materialistas y seguir los pasos de los devotos. Son dos principios que trabajan juntos. Si uno debe de dejar la compañía de los materialistas, ¿con quién va a hacer amistad? Entonces va a hacer amistad con aquellos que siguen el paradigma de la conciencia de Krishna, que está presentado en Bhagavad Gita, en el Srimad Bhagavatam, en los libros de los acharyas anteriores y especialmente en los libros de Prabhupada, que han sido producidos para nuestro conocimiento, para nuestra iluminación. Bueno, como vimos, Krishna presenta 2 versos del capítulo 2 que trata de determinación, que es algo que debemos de cultivar y que esta determinación puede ser conturbada si cultivamos el goce de los sentidos y si cultivamos opulencia material con tanto apego que nos volvemos confundidos. Entonces, ahora voy a dejar que ustedes puedan hacer preguntas y estoy disponible para responderlas de acuerdo con las preguntas y con mi capacidad de contestarlas. Gurudeva, ¿me escucha? Sí. Ahí en el chat le puse una pregunta de Gopi Gandharvika. Gopi Gandharva. Irresolutos a quienes se refiere. Podría ser alguien que momentáneamente haya dejado algún servicio para estudiar una carrera, por ejemplo. Irresolutos en este contexto se refiere a aquellos que son seguidores de la sección Karmakanda de los Vedas, que están muy interesados en volverse bien exitosos en este mundo, de alcanzar los planetas celestiales, obtener buen nacimiento en la próxima vida. Entonces, esos son los irresolutos. Pero la segunda parte de la pregunta aquí se dice, ¿podría ser alguien que momentáneamente haya dejado algún servicio para estudiar una carrera, por ejemplo? Eso depende. Si uno está muy confundido, entonces puede que sea. Pero si él va a la universidad para estudiar una carrera, pero está muy determinado a representar el conocimiento que nos ha dado a Prabhupada y que, por lo tanto, va a dar su asociación y no dejar ser influenciado por una mala asociación, entonces no quiere decir que es irresoluto. Al contrario, es necesario mucha determinación para quedarse estudiando una carrera en una universidad y como un devoto y permanecer estable todo este tiempo hasta su graduación. Gracias, Gopi Gandharvika, por la pregunta. Otra pregunta ahora de Luisa Cofre.
La determinación que usted habla está relacionada con el libre albedrío que poseemos. ¿Cómo lograr la determinación cuando se tiene familia no favorable a la conciencia de Krishna? Bueno, el libre albedrío es un derecho que nosotros tenemos como potencia marginal del Señor Supremo. Krishna tiene 3 diferentes clases de potencias: la potencia interna, la potencia externa y la potencia intermedia, que se llama también de marginal. Entonces, nosotros somos entidades vivientes que están en la potencia intermedia del Señor Supremo. Entonces, eso es llamado, por lo tanto, en este estado uno puede decir, uno puede decidir, de acuerdo con su libre albedrío, de servir a Krishna, que es representado por su potencia interna, o servir a Maya, que es representado por su potencia externa. Eso es el libre albedrío. La determinación de uno cuando se vuelve consciente de la importancia del camino espiritual del yoga, entonces ahí entra la determinación como una herramienta para el proceso de mantenerse fijo, mantener su mente fija, vyavasayatmika buddhi. Solamente ahí. La segunda parte de la pregunta es cómo lograr la determinación cuando se tiene familia no favorable a la conciencia de Krishna. En general, las familias no son favorables porque no comprenden que el proceso de Bhakti Yoga presentado por su divina gracia Srila Prabhupada no va a así como tener a sus hijos o a volverlos alienados, pero que va a dar el conocimiento científico acerca de la espiritualidad, acerca de Dios, y que va a llevarlos a practicar conscientemente la conciencia de Krishna, el proceso de libertad. Entonces, a veces debemos de dialogar, abrir un dialogar con la familia, y a veces debemos de mantener la paz sin dialogar directamente, pero con buen comportamiento. El buen comportamiento en la familia ayuda. Por lo tanto, respondiendo a su pregunta, la determinación de mantenerse un devoto es practicada cuando la familia no es muy favorable, cuando respetamos la relación con la familia y aún así practicamos la conciencia de Krishna. Gracias. Ahora una pregunta de Karuna Chaitanya. ¿El canto del Mahamantra debe ser mentalmente o recitado de forma audible para que produzca el resultado deseado? Bueno, Prabhupada nos ha enseñado que debemos de cantar de forma audible y escuchar nuestro propio canto, porque el canto nos ayuda a controlar nuestra mente. Y eso es ocupar todos los sentidos en el canto del Mahamantra ayuda al control de la mente. Pero tradicionalmente hay también prácticas en nuestra línea de cantar el Mahamantra Hare Krishna de una forma no audible, silenciosa. Por lo tanto, si uno desea cantar silenciosamente por alguna razón muy específica, él no es prohibido por la tradición.
Pero Prabhupada nos ha enseñado a cantar de una manera audible para que él pueda escuchar. A veces, nuestra manera audible de cantar puede que perturbe otros, cause disturbaciones en otros. Entonces debemos de hacer una regulaje o regular el volumen de nuestra voz para cantar. Hare Krishna. Gracias, Karuna Chaitanya. Ahora tenemos una pregunta de Bhakti Lata Devidasi. ¿Cuál sería la mejor manera de orar a Krishna que venga en forma de determinación y utsaha? Bueno. Bhakti Lata, nosotros no tenemos fuerza, no tenemos energía alguna isoladamente. Siempre vamos a estar dependientes de la misericordia de Krishna. Entonces, lo que tenemos que hacer es ocuparnos en Vandanam o orar a Krishna, glorificar sus pies de loto, su sonrisa de loto, glorificar la belleza de sus ojos que son llamados de Pundarikaksham, o sea, que son oblicuos como pétalas de flores, las flores de loto. Glorificar a Krishna y decirle, por favor, dame un poquito de determinación, porque soy muy débil y puede que me envuelva en los dos problemas que Krishna habla en Bhagavad Gita, goce de los sentidos y opulencia material. Quizás voy a trabajar, ganar mucho dinero y con este dinero voy a volverme materialista. O quizás con este dinero voy a ocuparme más y más en goce de los sentidos. Por favor, Krishna, dame su protección para que pueda vivir de una manera muy digna y que pueda vivir muy bien en este mundo y siempre acordando de ti, de usted. Bueno, así es, Bhakti Lata. Ahora, Alberio Campos. Este es brasileiro. Hare Krishna, Alberio. Ele pregunta, ¿determinación y fe son la misma cosa? Bueno, la determinación es una herramienta. Voy a responder en español, Alberio, porque la gran mayoría es ahora de habla hispana. Entonces, debo de responder en español. Determinación es una herramienta que podemos usarla o no usarla. La fe es nuestro investimiento. Investimos en fe. Prabhupada describe fe. Voy a decirle cómo Prabhupada describe fe. Él dice así. Fe significa confianza inquebrantable en algo sublime. Confianza inquebrantable en algo sublime. Eso es como Prabhupada describe fe. Pero es una confianza que uno puede tener determinación para practicar o no. Y entonces determinación y fe no son las mismas cosas, pero la determinación lleva uno a practicar el proceso al cual corresponde la fe que él tiene. Bueno, aquí tuvimos estas preguntas
de estos Vaishnavas que aquí estuvieron presentes, ¿hay más? Gurudeva, por ahora no hay más preguntas. Gracias. Entonces, creo que vamos a parar por aquí. Muchas gracias a ustedes. Un agradecimiento muy especial para Chitrak Prabhu, también Nitai Gaurananda del Templo de Buenos Aires y Mahasundari, que me han invitado y ayudado a participar de esta experiencia de una clase de domingo para el Templo de Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes. Hare Krishna. Todas las glorias a su divina gracia, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Jai, Hare Krishna Maharaj, muchas gracias por participar en nombre de los devotos y de ISKCON Buenos Aires. Hare Krishna. Gracias.